Hola, ¿cómo están? Vamos a ver el próximo bloque que vamos a platicar sobre el estrés. Hemos venido platicando de los estilos de vida, de un estilo de vida sedentario, de un estilo de vida más saludable, con actividad física, de la dieta, y en esta ocasión vamos a platicar del papel que tiene el estrés en un estilo de vida saludable y cómo funciona y qué pasa y todo esto. Bien, antes que nada, vamos a empezar platicando de algo que está totalmente relacionado con el estrés, que es la salud mental. El estrés, si bien solo es una condición en la cual nos encontramos en ciertos momentos en nuestro día a día, pero que forma parte de algo más grande, que es esta salud mental. Acuérdense que el bienestar es estar bien en las tres esferas, en la física, en la mental y en la social. Entonces, bueno, pues no podemos hablar del estrés sin dejar de lado la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Bueno, pues la salud mental, según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de bienestar en el que cada individuo se da cuenta de su propio potencial, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y sobre todo es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Eso es una persona que está con un buen estado de salud mental. Hay ejemplos de problemas y trastornos de salud mental, tales cuales serían la depresión, la ansiedad, burnout, que significa que nos quemamos en cierta actividad, trastornos del sueño, abuso de sustancias, trastornos alimentarios, trastornos bipolares, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Aunque el estrés no es un problema, más bien una patología que tiene, que es salud, que forma parte de la salud mental, es un síntoma que nos puede llevar o nos puede orillar a padecer algunas de esas patologías que acabamos de comentar. Ok, algo interesante que tenemos que tomar en cuenta con la salud, perdón, con la salud mental, es que la salud mental es más que la ausencia de estos trastornos mentales. Acabo de comentar de la depresión, la ansiedad, trastornos bipolares, trastornos del sueño, pero el que yo como persona no tenga esas patologías diagnosticadas no quiere decir que estoy en un estado de bienestar. Aquí es donde juega el papel el estrés, ¿no? No tengo ninguna patología diagnosticada, pero puedo tener estrés y este estrés sí va a alterar mi estado de salud mental. Todo mundo al final experimentamos luchas en la vida que pueden afectar a nuestra salud mental con distintas gravedades y durante distintos periodos de tiempo. Esto es el resultado de los altibajos normales de la vida, y la salud mental de una persona puede verse afectada aunque no tenga un problema de salud mental o una enfermedad como tal diagnosticada. Cosas como la muerte de un familiar o el estrés, por ejemplo, afectan nuestra salud mental, ¿vale? Entonces, en el caso de la salud física, sí, un buen estado de salud física es una ausencia de patologías. En el caso de la salud mental, es interesante que no es el caso. El que yo no tenga un diagnóstico no quiere decir que tenga elementos de mi entorno que puedan estar afectando mi salud mental. La salud mental es una parte integral de la salud. De hecho, no hay salud sin salud mental, ¿no? O sea, yo no puedo tener mi salud física al 100 si mi salud mental no está funcionando correctamente. Una vez más, les recuerdo, el bienestar son las tres esferas. La esfera de la salud física, la salud social o el bienestar social y la salud mental. La salud mental está determinada por una serie de factores tanto socioeconómicas, biológicas y ambientales. Quiere decir que mi estado actual en la sociedad y el ingreso que yo tengo determina mi salud mental. A nivel biológico, las hormonas que produzco dentro de mi cuerpo, los procesos metabólicos dentro de mi cuerpo, tienen un papel sobre la salud mental. Y ambientales, me puedo encontrar yo ante una situación del medio ambiente que afecta mi salud mental. ¿Y cómo es esto? Les voy a poner un ejemplo muy claro. Hay países que los tiempos, las duraciones del día se ven alteradas en invierno.
y no tienen un ciclo normal del día de 12 horas. Y estos ciclos alteran la producción de hormonas dentro de su cerebro y generalmente estos países tienen altos niveles de depresión causados por un tema ambiental. Muy bien. Bueno, no puedo hablar yo de la salud mental sin tomar en cuenta un punto muy importante que todos tenemos que estar conscientes, que es la enfermedad mental y el suicidio. El suicidio es una cuestión muy compleja, complicada, en la que intervienen muchos factores y no debe atribuirse a una sola causa. No todas las personas que mueren por suicidio han sido diagnosticadas de una enfermedad mental y no todas las personas con una enfermedad mental intentan acabar con su vida mediante el suicidio. Esto es una cosa muy importante que tiene una relación directa con lo que estábamos comentando. La ausencia de patologías a nivel mental no tiene que ver con una buena salud mental. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que el riesgo de muerte por suicidio sí aumenta si una persona sufre depresión junto con esquizofrenia o enfermedad bipolar o un abuso de sustancias o trastornos de ansiedad. Es importante recibir tratamiento para una enfermedad mental. Eso es muy importante. Creo que en este siglo estamos cada vez disminuyendo el tabú del tratamiento a nivel mental. Nuestra psique, nuestra parte pensante, es igual, es una parte más de nuestro cuerpo. Nuestro cerebro forma parte igual de nuestro cuerpo. Es común que si me corto un pedazo de piel, pues voy a ir al médico a que me atienda. Si me duele la panza, voy a ir al médico a que me atienda. Si no sé, si me da tos, voy al médico que me atienda. Bueno, pues entonces esto quiere decir, y es muy importante y no puedo expresar más preocupación por esto, que la mente es igual a una parte de nuestro cuerpo. Y entonces si yo no me siento bien a nivel mental, siempre es importante buscar tratamiento. Hay profesionales que se dedican a llevar estas enfermedades o estos trastornos o estas situaciones que ponen en riesgo nuestra salud mental y tienen un tratamiento igual que el tratamiento de cualquier otra parte física de nuestro cuerpo. Ahora sí, ya que tomamos en cuenta estos conceptos, vamos a revisar qué es el estrés y cómo juega un papel en nuestra vida diaria y cómo puede ser algo positivo y al mismo tiempo puede convertirse en algo negativo. Por definición, el estrés es un término que se utiliza de forma general para describir una serie de estados de sentimientos desagradables, por ejemplo, frustración, enfado, conflicto, agobio o fatiga. Podemos entender el estrés de diferentes puntos de vista. Quiero que tomen en cuenta que la palabra estrés la podemos entender en diferentes conceptos. Les voy a poner algo muy simple para poder explicar esto. El estrés lo puedo vivir desde la parte laboral. Es que me estreso porque tengo mucha carga de trabajo. Y por otro lado, puede existir un estrés metabólico. Si yo consumo muchos carbohidratos, puedo estresar metabólicamente a mi cuerpo, haciendo que mi páncreas produzca una cantidad elevada de insulina para procesar estos carbohidratos. ¿Bien? Ven cómo ahí tenemos una misma palabra que tiene dos enfoques distintos. Vamos a ver cuáles son los enfoques que tienen que ver con la salud mental. Bueno, vamos a ver que el estrés se puede definir con base al estímulo. ¿Qué es esto del estímulo? Pues el causal, el que me está ocasionando que yo tenga este fenómeno o esta sensación de estrés. También tenemos una definición con base a la respuesta, que es con base a cómo reacciono ante este estímulo. Bien, la definición basada en el estímulo nos comenta que el estrés es un acontecimiento, situación exigente o amenazante. Por ejemplo, les decía, mi trabajo causa estrés porque tengo mucho trabajo. La característica, más bien, caracteriza el estrés como un estímulo que provoca determinadas reacciones. No reconoce a las personas, no reconoce que las personas difieren en su forma de ver y reaccionar ante situaciones difíciles. Voy a ponerles un ejemplo. Con esta definición de estrés, con base en el estímulo, vamos a pensar que un examen sería estresante, ¿no? Porque el estímulo sería el examen. Tengo dos personas
o un grupo de estudiantes más bien. Dentro de este grupo de estudiantes habrá gente que al saber que tienen un examen, esta situación conocida como estresante, puede ser que sea un motivante para ponerse a estudiar. Mientras que otro estudiante puede reaccionar al contrario. Al saber que tiene un examen, que es una situación estresante, en lugar de se motive a estudiar, puede ser que esos días la pase mal, preocupado por cómo le va a ir en el examen, ¿no? Al mismo tiempo, en el día del examen, habrá personas que se concentren porque saben que ya tienen que bajar la información para hacer la prueba, y habrá otras personas que no logren concentrarse, no logren contestar porque el estímulo es demasiado y no lo pueden procesar. Entonces, esta definición basada en el estímulo es interesante porque nos está reconociendo a un evento como lo que está creando el estrés. El problema de esta definición es que no nos está diciendo cómo reaccionan las personas ante este estímulo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de ese impacto sobre ese estímulo en los diferentes integrantes de este estrés? Bueno, la siguiente respuesta o la siguiente definición precisamente se basa en la respuesta. Cómo es que ahora reacciona la persona, ¿no? Entonces, esta definición hace hincapié en las respuestas fisiológicas que se producen en respuesta a situaciones exigentes o amenazantes. A ver, acabo de darles el ejemplo del examen y cómo es que una persona ataca el examen y lo contesta bien y estudió y bien, y la otra persona que quizás también estudió, pero a la hora de hacer el examen, en lugar de poder hacerlo, se bloquea porque está muy nervioso por el examen, ¿vale? Entonces aquí las respuestas fisiológicas que podríamos encontrar entre uno y el otro, podríamos decir que la persona que reacciona bien ante este estímulo haría el examen sin problema, y la persona que este estímulo es demasiado o que su cuerpo no lo puede procesar, fisiológicamente habría respuestas como aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia ventilatoria e incluso dilatación de la pupila. ¿Ven qué interesante? Ahora estamos viendo cómo esta situación está generando una respuesta no solamente a nivel psicológico, sino a nivel fisiológico, ¿vale? Caracteriza esta definición el estrés como una respuesta a las condiciones ambientales. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Lo que me rodea o lo que está pasando a mi alrededor y cómo estoy respondiendo ante esto. Vamos a pensar en otro ejemplo. Una persona, vamos a suponer, estamos en un centro comercial que está al lado de un zoológico. En el centro comercial, de pronto anuncian que hay un león que se escapó y que está ahí suelto. Resulta ser que el domador de leones se encontraba comprando ropa en el centro comercial. Entonces, tenemos a una persona común y corriente y al domador de leones. Posiblemente el domador de leones reaccionará ante ese estímulo de una forma más eficiente, puesto que él está entrenado para interactuar con los leones. La otra persona que está en el mismo ambiente va a reaccionar totalmente diferente, con una respuesta de huida, de estrés, de no saber qué hacer porque precisamente no está entrenado para este estímulo. Esto nos lleva a tener una conclusión importante. El estrés es un estímulo. El estímulo puede ser bueno, sin embargo, habrá que entrenar las respuestas a estos estímulos. Vamos a pensar en el deporte. ¿Cuál sería un estímulo estresante? Un partido de fútbol, por ejemplo. A la hora de ser penales, las personas tienen que estar preparadas a cómo reaccionar ante este estímulo y poder suprimir lo más posible estas respuestas fisiológicas para poder ser lo más certeros posibles y anotar el gol como tiene que ser. Sin embargo, no somos máquinas y claro, es humano reaccionar distinto ante estos estímulos. ¿De qué depende? Normalmente las personas con más experiencia tienden a controlar mejor estos estímulos ante situaciones estresantes. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque se han visto enfrentadas con más frecuencia ante estos estímulos. Quiere decir entonces que hay que practicar el enfrentarnos ante estos estímulos estresantes.
Bien, desde ya empezamos a ver cómo está cambiando nuestra perspectiva ante el estrés. El estrés podríamos haberlo catalogado en un inicio como algo negativo y ahora nos damos cuenta que es un elemento que forma parte de nuestra vida diaria. Todos nos sometemos a situaciones que pueden ser potencialmente estresantes. Habrá que ver cómo podemos enfrentarlos desde puntos de vista distintos. Bien, continuemos. Ahora hablemos de una definición de un tipo cognitivo. ¿A qué me refiero con una definición cognitiva? Que tiene que ver cómo lo proceso conscientemente estas situaciones o estos estímulos. Bien, en este caso, con una definición cognitiva, decimos que el estrés es un proceso por el que el individuo percibe y responde a un acontecimiento que considera abrumador, amenazador para su bienestar. Dijimos el ejemplo de las personas que están en el centro comercial con un león suelto. Vaya situación. Bien, ¿cómo conscientemente, qué pasa, qué pienso, qué pasa por mi cabeza cuando me acaban de avisar que hay un león? El domador de circos, ¿qué va a pensar? ¿Cómo le puedo hacer? Y quizás empieza a hacer una estrategia. Que hay que ver qué tipo de león es. ¿Será un león que conozco? ¿Será hembra? ¿Será macho? ¿Dónde lo podría acorralar? ¿Cómo le puedo hacer para mover a la gente y que no se lastimen? Empieza a hacer cognitivamente herramientas para actuar. Ahora piensen en la respuesta cognitiva de una persona que en su vida se ha enfrentado a leones. Ya me voy a morir. Por donde tal vez sí reaccione positivamente, ese instinto de supervivencia, ¿dónde me puedo escapar? En fin, es un procesamiento intelectual totalmente diferente. ¿De dónde viene esta respuesta cognitiva distinta de una persona a la otra? Bueno, esta es dependiente de la exposición previa, o sea, de mi experiencia ante este tipo de situaciones. Puede ser que la persona que nunca se ha enfrentado a un león, pues van a venir a su cabeza tal vez de manera inconsciente o consciente películas donde a lo mejor hay situaciones con leones, a lo mejor algún día leyó un manual de sobrevivencia y decía que a los leones no les gustaba, por dar un ejemplo extraño, porque no creo que esto sea cierto, pero para que se hagan una idea, que si les echa pimienta, los leones no se acercan. Entonces va a pensar eso. Todo esto es a partir de qué representa, cuáles son los elementos previos. Sería importante entender esta definición cognitiva. ¿Por qué? Porque entonces podemos ser más empáticos y entender que las personas actúan de una manera no necesariamente porque quieran actuar de esa manera, sino porque existe un pasado previo que los hace reaccionar de esta manera. Regresemos al pensamiento del jugador que se encuentra en la portería para cobrar un penal. La próxima vez que uno de mis jugadores falla el penal, creo que puedo ser más empático y en lugar de enojarme porque se perdió el partido, saber que la forma en la que yo responda ante esta situación puede moldear el día de mañana cómo esta persona se va a comportar ante este mismo estímulo. Si yo hablo con él, no pasa nada, vamos a trabajarlo, es un partido más, lo importante es que te diviertas, bla, 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 posiblemente no marquemos esa experiencia de forma negativa. Caso contrario, si yo me enojo, ya no vas a jugar en esa posición, eres muy malo y lo torno negativa a la situación, ¿qué creen que va a pasar el día de mañana? Cuando este jugador se encuentre listo para cobrar un penal. Pues esos pensamientos de alguna manera vienen a su cognición y definitivamente afectan cómo va a cobrar el siguiente penal. Habrá personas más susceptibles o menos susceptibles ante esos estímulos, habrá cosas que los marquen menos o más o menos, pero es importante tener en cuenta esta onda cognitiva y cómo nuestro pasado definitivamente afecta la forma en la que reaccionamos ante los estímulos. Bien, esta definición da importancia a la forma en la que valoramos o juzgamos los acontecimientos que pueden ser exigentes o amenazantes, estresores, que luego influyen en nuestra reacción, ¿no? Entonces, lo que les explicaba, esto nos ayuda a ser más empáticos, entender que todo tiene un porqué. Perdón, aquí hice lo mismo, repetí la diapositiva.
¿Qué podemos aprender a partir del estrés desde una visión cognitiva? Bueno, pues resulta que cuando nosotros nos encontramos ante un estímulo cognitivamente estimulante, vaya la repetición, vamos a hacer una valoración. Eso quiere decir que mi cerebro va a interpretar qué es lo que está pasando. Va a ser una valoración primaria y secundaria. De hecho, quiero decirles que incluso podemos ligar el concepto del dolor con estas valoraciones cognitivas ante las amenazas. Les voy a dar un ejemplo. Seguro les ha pasado que de repente traes un golpe, un moretón, y dices, ay, no sé ni en dónde me lo hice. ¿Qué pasó? Bueno, pues tu cerebro, tu cognición, tu parte intelectual, al momento de que te pegaste con XY, creyó que no era una situación amenazante, por lo tanto no produjo dolor y ni siquiera te diste cuenta, pero la evidencia del daño físico ahí está. Ahora, pensemos en el caso de una flama, ¿no? Tengo una vela con una llama, si acerco mi dedo, mi terminal sensitiva va a detectar que se está aumentando rápidamente la temperatura. ¿Qué pasaría si yo dejo mi dedo ahí sin tener en cuenta el dolor? Pues se quemaría el dedo eventualmente. Entonces, en cuanto nota el aumento de la temperatura, manda la señal a mi cerebro y el cerebro hace la valoración ante esta amenaza y dice, ¿qué pasa? Esto es peligroso. Quita el dedo antes de que se queme ese dedo. ¿Cómo le hago para que quite el dedo? Voy a generar dolor. En cuanto hay dolor, lo retiro. Y es casi inmediato, ¿no? Pongo mi dedo, empiezo a sentir dolor, ¡pum!, lo quito. Hagan la prueba, o no, bajo su riesgo. Pongan una vela prendida o un encendedor prendido y si pasas rápido tu dedo, como no hay suficiente aumento de la temperatura, el cerebro ni siquiera, o sea, no te va a producir dolor, no, porque no hay un aumento que sea potencialmente peligroso, ¿no? Entonces, así es como funciona esta valoración cognitiva. Entonces, vamos a entender, la valoración primaria es un juicio sobre el grado de daño potencial, o sea, qué tan amenazante es la situación, y puede suponer, que puede suponer una situación de estrés, ¿no? Un factor de estrés. Una amenaza es un factor estresante que podría provocar daños, pérdidas o consecuencias negativas en la persona. Desafío, un factor de estrés que conlleva el potencial de ganancia y crecimiento personal, ¿no? Por ejemplo, en el examen, es una situación estresante, la valoración cognitiva. Amenaza, puedo perder la beca. Desafío, puedo sacar 10, ¿no? Ahí están esos dos factores. ¿De qué depende que una persona perciba algo como más amenazante o más desafiante? Esto es muy importante. El hecho de que, vamos a relacionarlo con el tema del dolor, el hecho de que algo me duela no quiere decir que sea igual de lesivo. Eso quiere decir que dolor no es igual a esta cantidad de tejido está dañado. Puede ser que nuestro cerebro esté mal adaptado y responda a un estímulo pequeño con mucho dolor, o al revés, a un estímulo serio o grave con poco dolor. ¿Vale? Lo mismo sucede a nivel de otro tipo de situaciones. De pronto nuestro cerebro puede reaccionar ante ciertas actividades o ciertas situaciones como muy amenazantes y entonces se va a proteger. Mientras que en otro caso puede, al contrario, amenazantes que pueden ser muy peligrosas, reaccionar ante ellas como desafiantes y se va a enfrentar a ellas. De ahí los diferentes tipos de personalidades, ¿no? Hay personas que son más cautelosas, no se enfrentan al desafío y hay personas que son más atrevidas, ¿no? Su cerebro interpreta las amenazas de manera distinta. Les voy a poner un ejemplo. Si pueden ustedes, vean un documental que ganó un Oscar, que se llama Free Solo, es de un escalador que precisamente escala sin cuerdas, ¿no? Escala free, libre. Y justamente es bien interesante ver cómo esa persona, a lo que la mayoría de la población lo consideraremos como amenazante, estar a 100 metros de altura sin ningún tipo de protección escalando, esta persona lo transmite o lo procesa como un desafío. Y entonces la persona pues logró un récord de subir una pared muy alta sin ninguna clase de protección. Claramente es una situación súper amenazante, pero su cerebro no lo procesa así. Se ha entrenado
además de que existen ciertas tendencias congénitas que nos hacen enfrentarnos más o menos a los desafíos. Eso es interesante. Pensemos en un equipo de fútbol. Sería importante entonces que todos buscáramos tener un equipo lleno de puros jugadores que tengan este perfil más desafiante. La respuesta es no. Hay que tener un balance y justo es como una especie de ajedrez donde tenemos una combinación entre jugadores que son más cautos y jugadores que son más agresivos. Si yo tengo puros jugadores agresivos, estos estarán más dispuestos pues a arriesgar la situación y puede salir mal, porque el que yo me arriesgue no quiere decir que voy a triunfar. Entonces, a lo mejor me arriesgo, imaginen, tengo un portero súper desafiante y va a estar saliendo todo el tiempo. En una de esas le van a ganar la chamba y le van a meter gol por andar por allá arriba, ¿no? Entonces, ahí que necesitamos a alguien un poco más cauto, que me haga balance, ¿no? Es muy interesante entender estos perfiles y la valoración. Bien, la valoración secundaria, que forma parte de cómo procesamos la información, es un juicio sobre las opciones disponibles. Ya dije, esta situación es estresante, es amenazante o es desafiante. Ahora, ¿cómo voy a reaccionar a esta situación? Entonces, ¿cómo le hacemos frente a un factor de estrés? Y también hace como una rápida percepción de qué tan eficientes son las opciones que tenemos disponibles. Regresando a nuestro ejemplo con el león en el centro comercial y la idea que se le cruzó a la persona que nunca se ha enfrentado a leones de echar pimienta, rápidamente su cerebro puede ser que interprete o en la valoración secundaria diga, pero lo de echar pimienta, creo que lo vi en un libro de caricaturas. Nah, eso no va a funcionar. Y desecha esa opción, no va a hacer eso, que no es útil. ¿Vale? Es una valoración secundaria. Tal vez lo estoy haciendo como muy a grosso modo, pero para que se den una idea cómo funciona nuestro cerebro ante las situaciones estimulantes. Bueno, una amenaza es menos estresante si creemos que se puede hacer algo al respecto. Muy importante. Regresemos al ejemplo del partido de fútbol y el tiro de penales. Yo les decía que había que estar practicando estas situaciones para poderlas enfrentar con más facilidad. Bien. ¿Hay algo que pueda hacer al respecto para que esta situación sea menos estresante, esta amenaza sea menos estresante? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, pues a lo mejor puedo concentrarme en dónde voy a tirar el penal. O puedo respirar profundo antes de tirar el penal. Todos hacemos cierto tipo de muletillas que nos ayudan a sentirnos con más confianza para poder atravesar esa situación estresante. Habrá muletillas que sean un poco menos útiles o menos, digamos que científicamente probadas, y habrá otras que serán más reales, ¿no? Les voy a dar un ejemplo. Una situación, a ver, me rompí la rodilla, ¿no? Me lesioné el ligamento cruzado anterior. La próxima vez que juegue fútbol va a ser una situación amenazante después de hacer este proceso de rehabilitación. ¿Cómo hago esta situación menos estresante? Me pongo a fortalecer. Yo sé que entre más fuerte tenga la pierna, es menos probable que me vuelva a lesionar. Entonces, eso es una acción que estoy haciendo para pasar esta situación estresante más fácil. Otro tipo de muletilla puede ser los famosos cosas que hacemos para que creemos, supersticiones que creemos que nos ayudan a ganar un partido. Me pongo los mismos calzones rojos que tengo desde que tenía 20 años, porque cada que me pongo esos calzones rojos, meto gol. Y ya los calzones rojos están ahí, los pobrecitos todos rotos. Pero yo creo, o sea, lo estoy haciendo porque me estresa el partido, entonces para sentirme más seguro hago este tipo de cosas. Muy bien. ¿Qué podemos aprender entonces de las valoraciones cognitivas? Las valoraciones cognitivas es probable que se produce estrés si un factor estresante se percibe como extremadamente amenazante o con pocas o ninguna opciones de afrontamiento eficaz, ¿no? Las valoraciones cognitivas, si yo estoy consciente de cómo funcionan, puedo empezar a utilizar herramientas que me permitan enfrentarme a estos elementos. De ahí la importancia de trabajar con psicólogos del deporte, que nos pueden ayudar a entender este tipo de situaciones y reforzarlas con estrategias eficientes. No nomás los calzones rojos. Bueno, y entonces, ¿quiere decir que existe el concepto de buen estrés? De hecho, sí.
lo que se le conoce como buen estrés se le llama eustrés. Es un estrés que puede ser positivo y motivacional para que podamos hacer cambios en nuestro propio beneficio. Se asocia con sentimientos positivos, salud óptima y rendimiento, ¿no? ¿Cuál puede ser un eustrés? Quiero adelgazar, ¿no? Tengo una boda en 6 meses, entonces tengo un vestido que me encanta, pero no me cierra. Es un eustrés, algo positivo que me va a motivar a hacer ejercicio para poder lograr poner el vestido para la boda que tanto me emociona. ¿Ven? Mientras que lo contrario a un buen estrés sería la angustia, que es un estrés malo, ¿no? No genera algo positivo. Y es lo que hace que las personas se sientan como quemadas, fatigadas, agotadas, porque se sienten angustiadas y no avanzan, ¿no? Y aquí el problema con esta angustia es que el rendimiento disminuye. Pensemos en el ejemplo del examen. Un examen que a una persona puede ser angustiante, su rendimiento a nivel intelectual va a disminuir, ¿no? En la actividad física también sucede igual. Si yo sobreestreso a mis deportistas, puedo ponerlos en una situación de angustia que disminuya su rendimiento, ¿no? Un profesor de educación física que es agresivo, que grita, que insulta, puede poner a sus deportistas en angustia y definitivamente disminuirá el rendimiento de sus atletas. Ok, ¿y qué tanto es tantito? ¿Qué tanto es bueno el buen estrés, mal estrés? ¿Hasta dónde? Muy bien. Pues es como todo en esta vida, un balance, ¿no? A medida que el nivel de estrés aumenta, de bajo a moderado, también lo hace el rendimiento. En el nivel óptimo, el pico de la curva, el rendimiento ha alcanzado su máximo punto. Si el estrés supera el nivel óptimo, alcanzará la región de angustia. O sea, ya se cambia de eustrés a angustia, donde se volverá excesivo y debilitante y el rendimiento disminuirá. Regresemos al ejemplo de nuestro estudiante que es muy optimista frente al examen. Veamos aquí en esta tabla que tenemos en la diapositiva cómo, bueno, este estudiante que se está enfrentando ante esta situación estresante, resulta que estudió y está muy positivo al examen y sabe que tiene buen conocimiento. Se sienta a realizar el examen y resulta que el examen tiene preguntas de contenidos muy elevados, muy complejos que no domina del todo. Esta persona estaba estresada, pero de una forma positiva, estaba muy motivada. Cuando empieza a ver el examen, se empieza a estresar más, dándose cuenta que no va a poder controlar el examen, que no lo va a poder hacer como él esperaba. Y entonces vamos a pasar de estoy muy positivo y listo para hacer este examen a está muy difícil y no lo voy a lograr. Entonces cambiamos y pasamos a la angustia y bueno, pues esta angustia no le va a permitir ver con claridad el examen, posiblemente tenga un bajo rendimiento. Relacionado sí a que no sabe algunas cuestiones del examen, pero también a que percibió este examen como que él no lo podía controlar y que terminaba siendo una situación más complicada. Entonces hay que tener cuidado. Estresar demasiado a nuestros deportistas puede ser algo no tan positivo. Bien, ahora platiquemos de qué pasa a nivel fisiológico con el estrés. Bueno, les voy a contar rápidamente, les voy a dar un contexto de cómo funciona nuestro cerebro, más o menos, ¿no? Más adelante posiblemente lo vayan a ver más a detalle. Resulta que básicamente nuestro cerebro funciona con una dualidad. Tenemos dos puntos. Tenemos por un lado el sistema voluntario y por otro lado el sistema autónomo que no controlamos. El sistema voluntario es el que me permite pararme, agarrar mi teléfono, pensar que voy a comer, poner atención, todo esto lo estoy haciendo consciente. Y el sistema autónomo regula todas aquellas funciones de las cuales no estoy consciente o no las hago a propósito. Yo no me pongo a pensar, cerebro produce la hormona de la felicidad. Cerebro, haz que lata mi corazón. Cerebro, que yo respire. Cerebro, digiere la comida que comí.
eso no sucede así. Estas reacciones automáticas es el sistema autónomo, ¿vale? De este sistema autónomo lo vamos a pensar como si fuera un coche automático. Nuestro sistema autónomo tiene dos formas de funcionar, la vía simpática y la vía parasimpática. Pensando en un automóvil automático, vamos a pensar como que el sistema parasimpático es el drive, que es la forma en la que normalmente manejamos. O sea, le pones, vas a ir a la tienda, pones drive, ¿no? Y resulta que es un coche automático pero deportivo. El sistema simpático es el modo sport. El sistema simpático va a estar activado en dos situaciones nada más. Cuando hacemos ejercicio físico, actividad física intensa, y cuando estamos en peligro. Acuérdense, sport, ¿cómo le haces? En un coche vas rápido, ¿no? Entonces, cuando estás en peligro, se activa tu sistema simpático, que es un sistema primitivo de protección, de huida, ¿vale? Ese es el sistema simpático. Cuando nos encontramos ante una situación de estrés, especialmente una situación de estrés que ya no es positiva, que es de angustia, pues estamos en peligro o nuestro cerebro interpreta como que hay algo peligroso, ¿no? Se prende este sistema simpático de huida y existen ciertas reacciones químicas que suceden a nivel físico ante este estímulo, ¿no? Aquí les cuento un poquito esto. En respuesta a un factor de estrés amenazante, las glándulas suprarrenales liberan epinefrina, lo que conocemos como la adrenalina. Piensen, métanse en el papel del que está ahí en el centro comercial con el león. Pues te entra el punch de a ver cómo, pero yo sobrevivo. Y tu corazón se acelera por esta adrenalina y la norepinefrina o noradrenalina, que provoca otro tipo de cambios fisiológicos en el organismo. Se nos dilata la pupila, nuestra frecuencia ventilatoria aumenta, mis músculos se preparan para correr. Si suceden toda una serie de situaciones que me están protegiendo, que me están preparando para que en cuanto llegue el león pueda yo reaccionar o desde ya empiece a reaccionar, ¿no? La adrenalina, por un lado, son las respuestas de lucha o de huida y el cortisol, las respuestas que vemos ante el miedo, ¿no? Y el problema con el cortisol es que corta la energía al resto del organismo y seguro les ha pasado en alguna situación que a partir de esta producción del cortisol tenemos un problema tan estresante que nos bloqueamos y no hacemos nada. Pues es porque el estímulo es tan fuerte que se produce esta hormona y pues nos paralizamos. Ok, ya que platicamos un poco del estrés, vamos a hablar de los estresores, ¿no? Que son estos factores que van a producir estrés en nosotros. Bueno, para empezar, vamos a ver que tenemos dos tipos de estrés. Parecido, relacionado a las enfermedades agudas y crónicas, pues también tenemos estresores crónicos y estresores agudos. Estresores crónicos son acontecimientos que persisten durante un largo periodo de tiempo. Por ejemplo, estar desempleado por mucho tiempo es un estresor crónico. Ya llevo muchos meses y no consigo chamba, los estresores agudos son acontecimientos breves que a veces se siguen experimentando como abrumadores mucho después de que haya terminado. Por ejemplo, caerse y romperse una pierna, ¿no? El estresor fue agudo, pero pues la pata rota te duró un buen rato, ¿no? ¿Cuáles son algunos tipos de estresores? Eventos traumáticos, cambios en la vida, cambié de ciudad, por ejemplo, molestias cotidianas, trabajo con mucho estrés, relaciones interpersonales, troné con mi novio, en fin. Eventos traumáticos. ¿Qué tipo de eventos traumáticos pueden ser estresores? Situaciones que implican la exposición a la muerte real o a la amenaza de muerte o a lesiones graves. Exposición al combate militar podría ser un ejemplo de un evento traumático. Amenazas y agresiones físicas reales, agresiones sexuales, abusos en la infancia, robos, estas situaciones de peligro. Atentados terroristas, catástrofes naturales, un huracán, un temblor, accidentes de tráfico. Y los factores de estrés de este tipo puede hacer que las personas desarrollen una cosa que se llama estrés postraumático, que es este evento agudo
se convierte o tiene una respuesta crónica en la persona por la gravedad del estresor, ¿no? Una vez más, hay que pensar siempre empáticamente ante las respuestas que las personas hacen ante ciertas situaciones. No todos van a reaccionar igual que nosotros porque no sabemos siempre el contexto de esta persona. Puede ser que tenga un estrés postraumático a una situación y por eso es que está reaccionando de X o Y forma. Cambios en la vida, algún acontecimiento vital bastante típico, puede ser una mudanza, que eso nos genera estrés, ¿por qué? Pues hay un montón de cosas que ver, ahora en qué ciudad voy a vivir, con quién me voy a reunir, cómo va a ser el lugar donde voy a vivir. Incluso cuando la mudanza es intencionada, o sea, incluso aunque sea algo positivo y que tú te estás moviendo a hacer ese cambio, puede ser un factor estresante. Molestias cotidianas, cositas del día a día, pequeñas irritaciones que forman parte de nuestra vida diaria. El vecino le encanta la carpintería y todos los días me despierta con el taladro, ¿no? El tráfico es un factor estresor cotidiano muy importante que juega un papel en la salud de las personas que vienen en ciudades donde hay mucho tráfico. Y bueno, esto nos va a hacer, o sea, esas molestias cotidianas que puede ser no tan graves, nos conducen a un estado de ánimo negativo y en algunos casos de angustia. Pues ¿cómo regresas después de venir en el tráfico? Pues enojado, como que no quieres ver a nadie, que nadie te salude, porque te fue fatal, ¿no? El tema aquí es que estos molestias cotidianas pequeñas se acumulan y pueden terminar dejándonos muy estresados, ¿no? En lugar de que yo vaya y le toque al vecino y le pide que no tala de las 8 de la mañana, si lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, lo hace, después ya, o sea, voy a odiar al vecino, ¿no? Y fíjense qué interesante, a lo mejor el vecino no es malo, pero tampoco se entera que no me gusta que esté taladrando a las 8 de la mañana, en fin. La frecuencia de las molestias diarias es un mejor predictor de la salud física y psicológica que las unidades de cambio de vida. O sea, estas piedritas que llenan el saco me pueden afectar más que estos otros factores que son como puntuales, como fueron los cambios de vida. A ver, vamos a ver cómo es esto en un contexto deportivo. Hay que tener mucho cuidado de cómo cómo nos dirigimos con nuestros atletas, puesto que estar ahí, friegue y friegue, puede generar un cambio en la percepción psicológica, o sea, podemos estresar negativamente a nuestros deportistas. Aquí les pongo un ejemplo, los desplazamientos diarios, ya sean por carretera o por transporte público, pueden ser molestias que contribuyen a nuestra sensación de estrés cotidiano, ¿no? Pues que el camión está muy lleno, que hay mucho tráfico, en fin. Otro tipo de estresores son cierto tipo de trabajos donde hay mucho estrés, condiciones de trabajo difíciles, exigentes o inseguras. Esto pasa seguido en el fútbol y hay que tenerlo en consideración. Y en otros deportes también, de pronto se sabe que más últimamente los contratos de los deportistas, de los futbolistas profesionales ya no son tan largos. Esto que ocasiona cierto nivel de estrés sobre el deportista porque sabe que su contrato dura un año y que necesita hacer cosas para poder renovar su contrato. O sea, que tiene que ir bien. Esto puede ser un factor estresante. Ocupaciones que contienen elementos desagradables como exposición a ruidos fuertes, acoso, amenazas de violencia física, frustraciones constantes, tensión en el trabajo, situaciones laborales que combinan una excesiva demanda y carga de trabajo con poca discreción en la toma de decisiones o en el control del trabajo, se asocia con mayor riesgo de problemas físicos, agotamiento laboral, una sensación general de agotamiento emocional y cinismo en relación con el propio trabajo, no me importa, y eso pasa también en el campo de fútbol o en el campo general, en el deporte, pues de pronto el deportista puede tener una actitud antipática ante el deporte y hay que ver si no es un tema de estrés, ¿no? No quiere decir que tratemos con pincitas a los deportistas, pero sí es importante entender estos puntos que van a formar parte de cómo se están comportando nuestros deportistas. Acuérdense que los profesionales somos uno y tenemos que tener capacidad de tener una vista más abierta y más allá, que nos pueda ayudar a hacer herramientas para solucionar estos problemas. Estos problemas del trabajo con estrés ocurren con frecuencia entre las personas que desempeñan trabajos de servicios humanos, por ejemplo, trabajadores sociales, profesores, policías, etc.
Y por último, relaciones interpersonales. Las relaciones con los amigos y la familia pueden ser una fuente de estrés, incluso entre el atleta y su entrenador puede ser una relación estresante. Entre los aspectos negativos que pueden causar estrés se encuentran intercambios y conflictos adversos, falta de apoyo emocional o de confianza, bien importante, ¿no? Que no seamos ajenos a los problemas de nuestros deportistas, hay que involucrarnos. O falta de reciprocidad, que viene el atleta y me dice que me siento así tal, y a mí me valga 3 kilos, pues eso es falta de reciprocidad, y esto puede generar estrés en este deportista. Pues yo que no le caigo bien a mi profesor porque, o a mi coach porque pues no me dijo nada o no le importó, ¿sale? Estos son factores importantes. Por último, vamos a repasar, oye, ¿qué pasa si estoy estresado? ¿No? Ya vemos que puede ser bajar el rendimiento deportivo, pero ¿qué más puede pasar? Pues el estrés está relacionado, el estrés que ya es malo, que es angustia, a ciertas enfermedades. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando nos encontramos en estos estados por un tiempo prolongado? Empecemos hablando de los trastornos psicofisiológicos. Quiere decir trastornos que conectan la parte del psique, del pensamiento, con fisiología, con problemas físicos, ¿no? Químicos ya establecidos. El estrés crónico y sus reacciones fisiológicas sostenidas pueden provocar el desgaste del organismo. Puede ser que tengamos, por ejemplo, la aparición de la hipertensión, que puede provocar un ataque al corazón o una insuficiencia cardíaca. Yo les explicaba que cuando nos encontramos en una situación estresante, el sistema simpático se activa. Parte de la respuesta del sistema simpático puede ser precisamente el incremento de la tensión arterial. Y esto a la larga puede tener un problema grave en el sistema cardiovascular. La exposición continuada, o sea, constante al cortisol, ¿se acuerdan que es esta hormona que se secreta a partir del miedo? Puede debilitar el sistema inmunitario, poniendo a la persona en riesgo de contraer infecciones o enfermedades. Una persona constantemente está siendo amenazada, puede ser la más vulnerable a contraer una enfermedad porque su sistema inmune baja. Hay trastornos físicos cuyos síntomas son provocados o agravados por el estrés y los factores emocionales. Algunos ejemplos comunes son dolor de cabeza tensional, pues puede ser a consecuencia o empeorarse con un tema estresante. Asma, súper interesante. El asma se puede desencadenar esta respuesta de broncoespasmo a partir de una situación estresante. Acné, eczema, hipertensión, síndrome del tazón irritable, y te lanza ahí el tazón. Qué chistoso se llama, ¿no? Enfermedad coronaria. Estos son algunos ejemplos de cosas que pueden ocasionarnos si estamos en constante estrés, constante e innecesario estrés. ¿Qué pasa con nuestro sistema inmune? Muchos tipos de factores de estrés se asocian con un funcionamiento inmunitario deficiente o debilitado. ¿Cómo es que debilita el estrés el sistema inmune? Bueno, pues una forma de debilitar el sistema inmune es a través de las hormonas liberadas durante el estrés, específicamente el cortisol. Estas hormonas van a inhibir la producción de linfocitos. ¿Quiénes son los linfocitos? Son los glóbulos blancos que tienen una respuesta inmunitaria. Solo para como que bajarlos a palabras más normales, son como una especie de policías que tenemos en nuestro cuerpo. Cuando entra una célula mala, estos policías van y o lo matan o lo expulsan, en fin, ¿vale? Entonces, si yo estoy constantemente ante una situación de estrés produciendo cortisol, voy a disminuir mi producción de linfocitos, o sea, de policías que me ayudan a mantenerme saludable contra enfermedades de mi ambiente. Trastornos cardiovasculares. Ya hemos platicado un poquito de la hipertensión, pero el sistema cardiovascular puede ser o forma parte clave de la respuesta al estrés, lo que convierte en un punto clave en el estudio de los trastornos psicofisiológicos. Ya les había dicho, otra vez más, el sistema simpático tiene que ver con aumento de la frecuencia cardíaca y de la tensión sanguínea. Enfermedades cardíacas asociadas al estrés puede ser uno de los principales factores de riesgo de las enfermedades cardíacas y la hipertensión. La gente que trabaja en trabajos muy estresantes puede ser que se enfrenten a problemas cardíacos con más facilidad. Hipertensión, presión arterial alta, puede ser causada por los factores de estrés como la tensión laboral, los conflictos matrimoniales,
las catástrofes naturales, obliga al corazón a bombear con más fuerza, lo que supone un mayor esfuerzo físico para el corazón. No tiene síntomas, la hipertensión es silenciosa. Puede ser que la persona de pronto sí sienta el aumento de la tensión sanguínea, pero muy probablemente ni se dé cuenta, y cuando se dé cuenta ya está muy alta. Puede provocar un ataque al corazón, un derrame cerebral o una insuficiencia cardíaca, así como insuficiencia renal y o ceguera. ¿Qué es lo que pasa? Es que como sale la sangre con tanta presión, de repente puede estallar arterias de diferentes partes. Por eso es que dice ahí, derrame cerebral, una arteria del cerebro se rompe. Insuficiencia cardíaca, el corazón está constantemente sacando la sangre con tanta fuerza, pues llega un punto en el que ya no puede funcionar bien. Ceguera, igual por ruptura de los vasos en los ojos, ¿no? Todos estos son problemas de la hipertensión. Bien. Ya por último, vamos a revisar el asma. El asma es una enfermedad crónica de las vías respiratorias que se están inflamando y se estrechan porque se espasman, como que se contraen, lo que provoca dificultades para respirar. Aunque el asma tiene dos orígenes etiológicos, quiere decir que existe asma que tiene más que ver con esta parte a nivel psicofisiológica. También existe un asma endémica que es producida por alergenos, ¿no? Que la persona es alérgica a, por ejemplo, los ácaros, y bueno, esto no tiene nada que ver con un problema psicofisiológico, pero sí puede ser que una situación estresante desencadene o aumente la respuesta asmática de una persona. Los factores psicológicos de que desempeñan un papel importante en el asma nos demuestran que algunas personas con asma experimentan síntomas parecidos a los del asma. O sea, más bien una situación estresante puede hacer que la persona experimente síntomas de asma después de estar en una situación estresante. Las personas con asma informan y muestran un alto nivel de emociones negativas, como por ejemplo ansiedad. Los ataques de asma se han relacionado con periodos de alta emotividad. La exposición a experiencias estresantes se ha relacionado con el desarrollo del asma a lo largo de la vida. Como yo les comentaba, no podemos hacer una relación directa donde digamos que la persona con asma se enfrenta de manera pobre ante las situaciones estresantes, pero sí podemos decir que las situaciones estresantes en personas que ya padecen asma pueden desencadenar en una respuesta más exagerada ante un estímulo estresante. Bien, esta es la última diapositiva de este bloque. Quisiera hacer un repaso de lo que hemos visto. Bueno, primero repasamos la salud mental, que forma parte de nuestro bienestar. Acuérdense de las 3 esferas: física, mental y social. Vimos que la salud mental, a diferencia de la salud física, no significa que sea una ausencia de algún diagnóstico, una enfermedad o alguna patología, que hay situaciones, como es el caso del estrés, que reducen la calidad de salud mental. Después, entrando lleno al estrés, observamos que hay diferentes formas de ver o interpretar el estrés. Dijimos que podíamos ver al estrés desde un punto de vista como una situación que es angustiante, como un estresor, o podíamos identificar el estrés desde un punto de vista de la respuesta que se da a ese estímulo, ¿no? Con respecto a la respuesta, entendimos que hay un proceso cognitivo ante una situación estresante, ante un estímulo. Este proceso cognitivo consta de 2 partes: la valoración primaria y la valoración secundaria. En la valoración primaria, nuestro cerebro se encarga de valorar qué tan peligrosa es la situación, y en la valoración secundaria, lo que hace nuestro cerebro es generar una respuesta: ¿cómo voy a salvarme de este estímulo estresante? Y qué tan eficiente va a ser esa respuesta. Tomando en cuenta la valoración que hace nuestra cognición ante un estímulo estresante, entendemos que la forma en la que reaccionan las personas ante un estímulo estresante es diferente y depende de sus experiencias previas. Teniendo en cuenta esto, sabemos que podemos entrenarnos pues, haciendo o creando herramientas que nos permitan enfrentarnos a estos estímulos y poder sobrellevarlos.
vimos que existen estrategias más eficientes que otras y comparamos, por ejemplo, acciones concretas como fortalecer una pierna para una persona que tenga un estrés producto de una lesión previa o unos calzones rojos como cábala que podríamos estar utilizando para poder sentirnos más seguros y jugar un partido de fútbol y meter gol, ¿no? Ahí vimos esos dos tipos de estrategias. Sabemos que crear estrategias dependerá específicamente de cada situación y es muy útil acompañarlo de una asistencia personalizada profesional de un psicólogo que permita generar estrategias que sean realmente útiles para esto. Bien, por último, observamos que el estrés puede ser, no por último, pero siguiendo, vimos que el estrés puede ser positivo y negativo. El estrés positivo es aquello que nos saca de nuestra zona de confort, pero que nos lleva a mejorar. Sin embargo, estos estreses, este estrés positivo, que tiene un nombre en particular y se conoce como eustrés, puede tener un límite y puede llegar a convertirse en una angustia, un estrés negativo. Cuando tengo una angustia, mi sistema simpático se activa y entonces suceden un cierto tipo de cosas que pueden poner en riesgo mi salud. Caso particular, observamos que existe una producción de cortisol, que es una respuesta de miedo, y este cortisol genera que nuestro cuerpo disminuya sus niveles de linfocitos. Acuérdense que los linfocitos son estos policías de nuestro torrente sanguíneo y nos ayuda a defendernos de las enfermedades. Por otro lado, tenemos otro tipo de respuestas fisiológicas, como es la producción de hormonas que producen la adrenalina. ¿Qué sucede en este caso? Hay respuestas físicas, como puede ser el aumento de la frecuencia cardíaca y la tensión sanguínea. El problema con esto es que si nos enfrentamos a un estrés crónico, donde constantemente nos estemos colocando ante estas situaciones, corremos el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, como cuál puede ser una insuficiencia cardíaca, hipertensión que lleve a un infarto agudo del miocardio, un infarto cerebral, un derrame cerebral. Por lo tanto, no es bueno enfrentarnos ante estos estrés que pueden ser de manera crónica. Muy bien, bueno, espero que tengan ahora una visión más completa de qué significa el estrés y cuál es su relación con la salud y el bienestar, y que les haya sido de mucha utilidad. Los veo para la próxima clase. Bye.